Cristina Fernández de Kirchner, a mi modo de ver, es realmente la columna vertebral de este frente, pero también es cierto que es una columna vertebral que los que están integrando el frente asumen necesaria, indispensable, por supuesto, pero que el establishment, los dueños del poder y el dinero en la Argentina, detesta. Y la pregunta es, ¿por qué detestan a Cristina Kirchner? Yo he leído muchas cosas últimamente. Los análisis coinciden en que Cristina recibe muchos ataques, que esos ataques que recibe son constantes, que esos ataques casi siempre provienen de los mismos. Y generalmente se explican como si fuera un espejo con la historia del antiperonismo, ¿no? En la Argentina. El antiperonismo que se convirtió en el antikirchnerismo. Y si bien esa puede ser una explicación válida, a mí me resulta insuficiente. Debe haber mucho de antiperonismo, claro que sí. Debe haber mucho de antiperonismo en el antikirchnerismo, claro que sí. Pero me parece que no es la explicación, a mí me resulta insuficiente. ¿Por qué? Porque el contexto del país peronista, del 45 al 55, es muy distinto al actual. Por lo tanto, el odio incubado en aquel tiempo, si bien debe tener cosas muy parecidas, estamos hablando de dos periodos históricos en los que quizá no estamos exactamente parados en la misma situación. Cristina Fernández de Kirchner es Cristina Fernández de Kirchner, no es Juan Domingo Perón. ¿Sí? Más allá de que ocupe un lugar de liderazgo, un liderazgo importantísimo en el movimiento nacional y popular, ella es Cristina. Ella es Cristina. En un contexto donde la política patriarcal pareciera por momentos resignar algún espacio, bueno, ella antes avanzó, antes se impuso, y Cristina es una serie de cosas en la sociedad argentina que van más allá de la simple adhesión de los fans, que también los tiene. Cristina es, en realidad, la posibilidad de una política que se inspire en ciertos valores que desafían el orden conservador. Eso es lo que yo creo. Y creo que eso es lo que despierta el odio de las clases dominantes de este país. Porque las clases dominantes están acostumbradas a comprar cosas, a comprar dirigencias, a comprar políticos, a comprar artistas, a comprar sindicalistas, a comprar cosas. ¿Y qué pasa cuando se encuentran con una persona que no se deja comprar? No saben qué hacer, porque todo lo que no pueden hacer con plata los desorienta, ¿no? Los perturba. Y a mí me da la impresión de que Cristina es la expresión de una política que se autonomizó de los deseos de estos tipos que se creen los dueños de la Argentina. Miren qué casualidad, así llamaba la saga que escribió Luis Majura ya a principios de los 90, donde por primera vez, cuando era un periodista de investigación, contó los detalles de los ricos y poderosos de la Argentina. Ricos y poderosos que siguen siendo los mismos, ¿eh? Son 200 familias. Para que se den una idea, en la Argentina, personas que tengan más de 2 millones de dólares declarados, 2 millones de dólares declarados son apenas 12.000. Pero todo el sistema funciona alrededor de esas familias. Las cuentes por cientos o las cuentes por miles. Cristina Fernández de Kirchner ha tenido, junto con Néstor, trato con ellos. No es que algunos me parecen candorosos cuando dicen, porque Cristina se sienta a hablar y se ha sentado a hablar con estos dueños del poder y dinero de Argentina. Lo que Cristina hizo de valioso es que, a diferencia de Néstor, que quizá en algún momento creyó que se podía acordar con estos grupos a los que le terminó dando Cablevisión y Multicanal a partir de la fusión, Cristina entendió que o se rebelaba
y actuaba según el mandato popular o traicionaba ese mandato popular. Porque ser derrotado por estos grupos económicos es de alguna manera también faltar al mandato popular. Bueno, eso a Cristina la hace gigante, realmente gigante. Además, para la política argentina, Cristina Fernández de Kirchner es una figura inspiradora. Es el que llama al resto a jugar a más. ¿No? Uno ve esa selección diezmada, con mucho patadura también, de los 90, donde el arquero suplente termina siendo el héroe porque ataja penales, me estoy refiriendo a Goicoechea, ¿no? Pero todos esos jugaban a más porque tenían a Maradona en el equipo. Maradona sacaba la mejor versión de cada uno de ellos. Y así llegaron a la final. No se ganó, bueno, no importa. Pero quiero decir la diferencia que hace una figura inspiradora, la diferencia que hace aquel que resuelve de modo diferente las cosas que otros resuelven según el manual de los que creen que el mundo es inmodificable. ¿Quién iba a pensar que Argentina le iba a ganar a Brasil en los 90 y llegar a la final? Muy pocos, ¿no? Cualquiera hubiera dicho, hasta acá llegaste. Y sin embargo Argentina llegó a la final. Y llegó a la final porque lo tenía Maradona. Y Maradona hacía cosas distintas. Una figura inspiradora que, insisto, sacaba la mejor versión de los otros. Cristina saca la mejor versión de la política en la Argentina. Sin Cristina son todos grises. Sin Cristina no hay vocación transformadora. Es mentira. Son todos unos pibes geniales y unas pibas geniales, ¿eh? Yo no estoy diciendo nada personal. Pero el fuego que tiene Cristina, esta última rebelde de la política, no lo tiene nadie. Absolutamente nadie. Muchos y muchas se apagarían si Cristina no irradiara ese coraje. Coraje que ha demostrado porque después de que Clarín le hiciera más de 500, 600, 700 tapas, que La Nación le hiciera 600, 700 tapas también en su contra, no le hicieron arrepentir de nada. No le hicieron arrepentir. Por eso el otro día trascendió que hubo reuniones, y yo creo que hay que tener mucho cuidado porque le están preparando al gobierno una tormenta perfecta. Creo que hay movimientos destituyentes. Creo que esos movimientos destituyentes vienen dados desde un sector que son el sector de siempre. Creo que están tratando de gritar al gobierno de Alberto Fernández, ya de por sí un gobierno frágil, producto de que el mundo lo ha fragilizado, producto de que la economía ya venía en terapia intensiva. Si a Alberto le sacan a Cristina, ¿qué es lo que pretenden? El gobierno se queda sin columna vertebral. Lo intentan permanentemente, ¿no? Lo intentan permanentemente. Y para nada uno cree que el presidente va a ceder a esa barbaridad. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero la impresión que yo tengo es que cuando la cosa se ponga más intensa, estos grupos van a pedir van a tratar de conceder una tregua en tanto y en cuanto Cristina no forme parte del núcleo de decisiones del gobierno. Eso es desconocer la voluntad popular, porque Cristina fue votada en el binomio presidencial. Cristina fue votada para que sea la vicepresidenta del país. Y Cristina tiene que cumplir su mandato hasta el final. Y aquellos que consideren que el gobierno tiene alguna sobrevida sin Cristina, se equivocan, se los van a comer más rápido todavía. Porque la única que sabe pelear y la única que tiene voluntad de pelear es Cristina. No estoy diciendo que Alberto no, ¿eh? Alberto hace otro arte marcial, distinto al de Cristina. Pelea de otra manera. No estoy diciendo que no lo haga. Pero aguerrida, va a ser difícil que encontremos a otro cuadro de este gobierno como Cristina Fernández de Kirchner. Y de esto quiero contar una anécdota, porque también es cierto
que a veces se le pide mucho a ella. Yo estoy convencido de que se le pide mucho. Estoy convencido de que se le pide que sea Juana Zurduy o Macacha Güemes, ¿no? O Rosa Luxemburgo. Cristina tiene la bendición de ser distinta, pero por eso mismo la maldición de que todos le exigen más. Todos la miran a ella como se miraban a Maradona para que sacara esa jugada distinta, genial, absurda, ilógica, creativa, que de su botín partiera la pelota hacia un lugar que nadie imaginaba, que con su inventiva inventara un mundo nuevo, una situación nueva en el partido. Bueno, de Cristina se espera siempre lo mismo. Esta es una demanda muy exigente, muy, pero muy exigente, sobre todo en una sociedad que a veces pareciera estar bastante cómoda, por lo menos un sector grande, no estoy diciendo todos, bastante cómoda con el sistema conservador. Miren, el otro día lo escuché a Guillermo Moreno. Guillermo Moreno, ustedes saben, ¿no? Dice cosas, algunas son estridentes, pero siempre dice algo en relación a la historia que hay que prestarle algún tipo de atención porque lo ha estudiado. Y hablaba sobre cuál es el contrato social en Brasil. El contrato social en Brasil histórico, del cordón paulista, es decir, los industrialistas brasileros, es que tiene que haber un 40% de pobreza para que la economía funcione. Mientras hay un 40% de pobreza, los salarios, sí, tienden a la baja, generan entonces lo que ellos llaman mayor productividad, que es mayor rentabilidad, y una parte importante se reinvierte en qué, bueno, en el desarrollo de una industria que ha sido es grande, la industria brasileña. Ese es el país, Brasil, ¿sí? 40% de pobres en Brasil son contra lo que ha tenido que lidiar, por ejemplo, y tampoco ha podido resolver. Es como que funciona esa sociedad así. Y cualquiera que intente cambiar la ecuación, bueno, se va a topar con la reacción del orden conservador porque dice, no, esto es lo que funciona. Imagínense lo que está ocurriendo en la Argentina. En la Argentina hay gente que piensa de esa manera. Yo creo que hay grupos económicos que le están diciendo al gobierno en este momento, y no estoy diciendo yo creo, perdón. Hay grupos económicos que le están ofreciendo al gobierno una salida en la pospandemia si es que acepta que cristalice un orden desigual donde la distribución del ingreso que encarna o representa Cristina Fernández de Kirchner no lleve la delantera. Que no sea el pacto social o el contrato social o el consejo productivo, todo esto que a veces viene Dualdo y dice hay que hacer, bueno, que no tenga eje en la distribución del ingreso, que simplemente tenga eje en la reactivación productiva. No es lo mismo. No es lo mismo. Argentina necesita las dos cosas, porque aparte, ¿cómo van a reactivar productivamente el país si no le ponen plata en el bolsillo a los trabajadores, ¿no? ¿Desde qué lugar? ¿Cómo van a generar un mercado si el mercado ese no existe? Con lo cual, hay una discusión de fondo ahí. Pero la discusión sigue siendo sobre qué modelo de país. ¿Qué modelo de país quieren o qué modelo de país queremos los argentinos? Bueno, decía, 40% de pobres tiene Brasil, y pareciera ser una ecuación que le cierra a los grupos económicos, y pareciera que ser una ecuación que le cierra a los sectores medios, y pareciera ser una ecuación que le cierra también a los trabajadores conveniados, ¿sí? Porque los pobres generalmente están en lo que se denomina la economía informal. Esos enormes bolsones de economía informal, como sucede en la Argentina. Yo me acuerdo de una vez estando con un dirigente social, un capo, yo le tengo mucho respeto, estaba muy enojado con Cristina, porque decía que Cristina no entendía que la economía informal había llegado para quedarse. Y que ella se había ido al sur, al Calafate, y se había olvidado de los pobres, de los humildes de la patria. Eran una de las tantas justificaciones que daban para sentarse con Carolina Steinley en el Ministerio de Desarrollo Social y negociar, como si fueran sindicalistas de los gordos de la CGT, negociar algún plan, negociar un subsidio, negociar el salario social complementario. Pero sobre la base de que no, porque eran malos tipos. Porque aparte, hoy están todos en el frente de todos, digo, no. Sobre la base de que hay algo que va a ser inamovible. Es decir, va a permanecer. Y eso que va a permanecer es que el porcentaje de pobres va a ser altísimo. Yo no sé si del 40, no sé si Argentina se banca 40% de pobres de modo eterno. Pero quizá el 20, quizá el 25. ¿Está? Quizá el 25, escuchan bien, ¿no? Quizá el 25. Y esos que van a quedar fuera de todo el circuito hay que incluirlos de alguna manera. ¿De qué manera se los incluye? Bueno,
salario social complementario, ingreso básico universal, ingreso o renta básica universal, todas las cosas que ahora van apareciendo. Ahora, en el fondo es un planteo recontra conservador. Porque por un lado parece muy humanista, muy cristiano, muy solidario, pero por el otro cristaliza una realidad que no puede suceder. Porque, ¿de dónde va a sacar la plata el Estado para solventar ese 25% de personas que están en la economía informal, que se salen y hacen su rebusque, ¿sí? Pero a los que hay que complementarlos con eso, con un salario social, con una renta básica, con lo que sea. ¿A quién se le va a sacar esa plata? ¿Quién va a poner esa plata? Otros sectores. ¿Qué sectores? Porque lo que nosotros necesitamos en realidad es que la ecuación no sea ni siquiera de 25 puntos de pobreza. Nosotros necesitamos que vía el trabajo, la producción y el salario, la economía funcione de manera tal que haya algo muy parecido al pleno empleo y que la economía informal sea cada vez menos informal porque hay demanda de mano de obra. ¿Producto de qué? Bueno, producto del país se puso en funcionamiento, de que está exportando más, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una aspiración. Lo que yo digo es que a veces alguien puede plantear, bueno, pero al mientras tanto es que, bueno, al mientras tanto hay que defender la política. Porque lo único que va a hacer que la Argentina sea un país un poco mejor es la vocación transformadora de la política. Porque incluso los dirigentes sociales de gran corazón, puestos a elegir entre malos políticos, se vuelven conservadores. No tienen inspiración para ser mejores. Necesitamos a Cristina porque inspira. Cuando nadie suponía que se le podía ganar a Macri, Cristina armó Unidad Ciudadana. Armó Unidad Ciudadana y ¿saben qué? Terminó armando una alianza todavía más grande que terminó derrotando a Macri, como ella decía. Y sabe, había otros que no pensaban de ese modo. Había otros que creían que Cristina iba a ir presa, que Cristina no iba a poder, que Cristina ya estaba. Hasta que un día Alberto Fernández también se dio cuenta y dijo, no, chico, con Cristina no se puede. Porque es indócil, porque es rebelde, porque es distinta. Y siendo así de distinta, mejora el resto. También es cierto, hay que decirlo, con esto termino, los deja en evidencia, ¿no? El gran problema del que corre rápido es que demuestra que los lentos van a la saga. Y eso también es un problema para Cristina. Van, cada vez que ocurre y tienen la posibilidad, ustedes vean que van por la figura de Cristina. La van a buscar. Porque habla, porque no habla, porque dice, porque no dice, porque lloró, porque se quejó, porque cumpleaños la hija, porque no cumpleaños la hija. El caso de Gutiérrez del fin de semana es paradigmático. Están tratando de repetir aquello que sucedió no solamente en el 2015 con Nisman, ya venía desde antes. Tratar de castigar a Cristina porque esa es la manera de poner a raya los afanes distribucionistas de un gobierno que tiene en su composición central a peronistas. ¿No? ¿O no hay más? ¿O no hay más? Me parece a mí que aquellos que votaron al frente de todos necesitan defender más a Cristina. Muchísimo más de lo que creen. Que Cristina no es el problema. Cristina es la mitad de la solución para cualquiera de los problemas que hoy atraviesa la Argentina, que luego de esta pandemia, cuando venga una agenda de discusión con estos grupos económicos, no podemos ir a discutir esa mesa con el manual, con la agenda de estos grandes grupos que han empobrecido a la Argentina mientras ellos se enriquecían. Hay que ir con una agenda propia. Y la única que tiene agenda propia, con todo el respeto por todos los funcionarios del gobierno, y lo digo honestamente, es Cristina Kirchner. Esto es fuerte y al medio.